Expuesto en el tribunal, el juez que silenció a los abogados durante 30 años finalmente enfrenta la justicia. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. La rutina del poder. Cada mañana, el juez Esteban Salvatierra caminaba por los pasillos del Palacio de Justicia como si le pertenecieran. Su toga negra arrastraba ecos de respeto y miedo, y su mirada gélida bastaba para que abogados jóvenes desviaran los ojos al cruzarse con él. Nadie osaba interrumpir su andar ceremonioso hacia la sala principal del Tribunal Supremo, donde durante más de 3 décadas dictó sentencias que marcaban destinos. Allí, cada palabra que pronunciaba tenía el peso de una verdad absoluta. Nunca levantaba la voz, pero cuando hablaba, todo el recinto se sumía en un silencio reverencial. Parecía invencible, intocable, parte del mármol mismo de aquellas paredes antiguas. Sin embargo, bajo aquella fachada de autoridad inquebrantable, se escondía un sistema de miedo, manipulación y omisiones cuidadosamente tejidas. El ambiente dentro del tribunal era gélido, no solo por el mármol frío de sus pasillos, sino por el aire de sumisión que lo impregnaba. Nadie cuestionaba las decisiones de Salvatierra. Los abogados que alguna vez osaron protestar habían sido interrumpidos con un simple gesto de su mano, y su carrera fue diluyéndose como tinta en agua. Algunos fueron transferidos a distritos remotos, otros, simplemente, dejaron la profesión. Era un secreto a voces, el juez no permitía objeciones. Bajo el pretexto de mantener el orden, convirtió su sala en un espacio donde la justicia se rendía a su voluntad. Su presencia era ley, y su ley, indiscutible. La costumbre había domesticado el miedo, y con el paso del tiempo, la indignación había dado paso a la resignación. Pero esa mañana, algo diferente flotaba en el aire. Mientras Salvatierra ajustaba su toga frente al gran espejo de su despacho, su reflejo le devolvió una imagen que por un instante no reconoció. Sus ojos, usualmente imperturbables, estaban marcados por una leve sombra de cansancio. Quizás era el peso de los años, o tal vez, algo en su interior empezaba a resquebrajarse. En el vestíbulo del tribunal, una joven asistente tropezó con unos documentos y soltó un leve perdón. Él no respondió. Caminó hacia la sala como siempre, pero por primera vez, sintió una punzada en el pecho al ver los bancos vacíos del público, como si algo estuviera a punto de romper el equilibrio milimétrico de su universo. Mientras el juez tomaba asiento, un murmullo surgió entre los presentes. Una figura inesperada se alzó entre los asistentes. Era Lucía Montalbán, una abogada que había desaparecido del escenario jurídico hacía más de 10 años tras un escándalo inexplicado. Su regreso provocó susurros nerviosos. Los ojos del juez se entrecerraron por un instante, pero no dijo nada. Lucía se sentó en la primera fila, con una carpeta firmemente sujeta entre las manos. Aunque no pronunció palabra, su sola presencia era una grieta en el muro de silencio que Esteban había construido con tanto esmero. Aquel día, sin saberlo aún, el juez Salvatierra había iniciado el último capítulo de su era. Capítulo 2. Ecos del pasado. Lucía Montalbán se convirtió no solo no centro de todas las miradas, sino también en la personificación del pasado que el juez Salvatierra creyó haber enterrado. Durante años, fue reconocida por su habilidad retórica y su compromiso con causas difíciles, especialmente aquellas que incomodaban al poder. Su súbita desaparición tras un caso malogrado contra una gran corporación, fallado por Salvatierra, había dejado un vacío en el mundo legal. Muchos creyeron que se había rendido, otros, que había sido silenciada. Pero ahora, sentada frente al juez, con la mirada firme y una expresión de serena determinación, parecía llevar consigo algo más que recuerdos. Llevaba pruebas, heridas abiertas y una verdad dispuesta a salir a la luz. En los pasillos del tribunal, los rumores corrían como ríos desbordados. Gabriela, una joven pasante que admiraba en secreto a Lucía desde sus años de estudiante, no pudo contener su emoción al verla. ¿Es ella?, preguntó a su colega, que apenas asintió con la cabeza. Aquel día, Gabriela comenzó a recordar viejos artículos, notas olvidadas, emails archivados. Algo en su interior le decía que el regreso de Lucía no era una coincidencia. Por su parte, el juez Salvatierra fingía calma, pero por dentro una oleada de recuerdos lo asaltaba, conversaciones apagadas, documentos extraviados, presiones invisibles que ejerció desde su despacho para que Lucía desapareciera del mapa jurídico. En la sala de audiencias, también se encontraba Tomás Rivero, un abogado veterano que alguna vez fue aliado de Lucía,
más que optó por el silencio cuando las presiones del sistema se volvieron demasiado fuertes. Sus ojos se encontraron brevemente. En ellos había una mezcla de culpa, alivio y miedo. Sabía que el regreso de Lucía no era un acto impulsivo, era una declaración. Ella no solo venía a litigar un nuevo caso, sino a desenterrar los silencios impuestos durante 30 años por el juez. Su carpeta contenía nombres, fechas, archivos, decisiones judiciales manipuladas y testimonios nunca escuchados. Cada página era una pieza de dominó que amenazaba con tumbar toda la estructura que Salvatierra construyó con arrogancia y cálculo. El conflicto latente comenzaba a tomar forma. Lucía, silenciosa pero poderosa, representaba una fuerza que no buscaba venganza, sino justicia. Y eso era aún más amenazante. El juez, aunque no deseaba transparecer nada en su postura rígida, sentía que o controle escorría lentamente por entre os dedos. Pela primera vez, había alguien malí que nao o temía. Maíz que hizo, había olos atentos a alrededor, como Gabriela, como Tomás, que comecábam a despertar da letargia colectiva. Algo estaba mudando. Eo que parecía apenas maíz uma audiencia rotineira, agora soaba como o preludio de terremoto jurídico e moral que sacudiría os alicerces do tribunal. Capítulo 3. El grito silencioso. El silencio de la sala de audiencia se volvió más espeso cuando Lucía pidió la palabra. No era común que un abogado se manifestara antes de la apertura formal del caso, mucho menos ante el juez Salvatierra. Pero ella se levantó lentamente, sujetando la carpeta como quien lleva una antorcha, y sus ojos encontraron los del juez con firmeza. Excelentísimo, antes de continuar este proceso, solicito que se incorpore nueva documentación al expediente. Se trata de antecedentes vinculados a decisiones judiciales tomadas por este mismo tribunal hace más de 20 años. Un murmullo recorrió la sala. Salvatierra, por un instante, dudó. Sus dedos tocaron el mazo de madera, pero no lo utilizó. Sabía que un gesto brusco solo llamaría más la atención. Con un sutil movimiento de cabeza, permitió que se entregara la documentación. Aquello no era solo una solicitud, era un desafío. Lucía se sentó con la misma calma con la que se había levantado. El archivo fue entregado al secretario del tribunal, quien hojeó las primeras páginas con una expresión que rápidamente pasó de la curiosidad a la inquietud. Eran copias de decisiones judiciales firmadas por Salvatierra, acompañadas de anotaciones manuscritas, mensajes impresos y un informe técnico forense que indicaba alteraciones en las fechas e inclusión de testimonios omitidos en los autos oficiales. El ambiente se volvió más denso. No era un simple caso, era una acusación velada, pero potente. Esteban sintió un sudor frío correr bajo la toga. Cada nueva página mencionada hacía que el público respirara menos. Aquella corte, que había sido predecible y controlada durante décadas, se convertía ahora en un escenario de revelaciones inminentes. En los pasillos, abogados que durante años habían guardado silencio comenzaron a agruparse en pequeños círculos, comentando lo presenciado. Gabriela, la joven pasante, fotografiaba mentalmente cada gesto de Lucía. El coraje de esa mujer removía algo profundo en ella, un antiguo deseo de no callar, de romper con la cultura del miedo. Mientras tanto, Tomás, el abogado veterano, buscaba a antiguos colegas para reunir información que confirmara lo dicho por Elena. El silencio comenzaba a romperse no solo en el tribunal, sino también en las conciencias de quienes durante años se habían omitido. Estaban haciendo un movimiento, aún tímido, pero cada vez más imposible de contener. Esa noche, un blog jurídico independiente publicó una nota discreta titulada ¿El fin de la era Salvatierra? Al día siguiente, otros portales replicaban la noticia, y el nombre del juez, antes sinónimo de autoridad, comenzaba a asociarse con dudas, inconsistencias y sombras del pasado. El grito silencioso que durante décadas resonó en los ojos de aquellos que fueron interrumpidos, humillados y silenciados, por fin encontraba una voz. Y esa voz venía de Lucía, pero también de todos los que, como ella, estaban listos para recordar. Capítulo 4. Decisión de fuego. La oficina del juez Salvatierra estaba sumida en sombras cuando cerró la puerta tras de sí. La madera, espesa y antigua, apagó los sonidos del tribunal como si quisiera protegerlo de la tormenta que se avecinaba. Se sentó frente a su escritorio impecable, mirando fijamente los papeles que Lucía había presentado horas antes. No necesitaba releerlos. Cada palabra, cada fecha, cada firma resonaba en su mente como el sonido de martillos rompiendo el mármol de su reputación. Durante décadas, controló todo con precisión, jueces subordinados,
fiscales leales, secretarios temerosos. Pero ahora, comprendía que había subestimado el poder de la memoria y del dolor de quienes un día fueron silenciados. Su mundo, rígido, autoritario, inmune a desafíos, comenzaba a derrumbarse desde dentro. Aquella noche durmió mal. Imágenes de antiguos juicios lo asaltaban en sueños, rostros de abogados humillados en público, decisiones manipuladas para favorecer a aliados, y la mirada quebrada de una joven Lucía que, años atrás, había salido derrotada y desacreditada de su sala. Salvatierra siempre justificó sus actos como parte de un bien mayor, el orden, la estabilidad del sistema, la necesidad de filtrar la justicia para evitar el caos. Pero ahora, todo eso le parecía vacío. A la mañana siguiente, al entrar al tribunal, notó que algo había cambiado. Las miradas ya no se bajaban ante él. Había cuestionamientos en los ojos de sus colegas, un sutil distanciamiento de quienes antes buscaban su aprobación. Y, en el fondo, un silencio distinto, no el silencio del miedo, sino el que precede a una tormenta. Lucía continuaba su ofensiva de manera calculada. Con sabiduría, no celebró públicamente la decisión de Salvatierra. Al contrario, mantuvo la compostura, como si supiera que ese era solo el primer paso de un camino más tortuoso. En la nueva audiencia del caso del abogado condenado, presentó testigos que nunca habían sido escuchados. Un guardia del tribunal, ya jubilado, reveló haber sido presionado para alterar registros de entrada y salida de documentos. Su voz temblorosa resonó mientras contaba que, entre bastidores, los autos de ese proceso desaparecieron durante 2 días, tiempo suficiente para ser modificados. Salvatierra escuchó todo en silencio, pero su mano temblaba levemente al tomar notas. Cada nueva información le arrancaba un pedazo de sí mismo. El golpe más fuerte vino del propio sistema que él había alimentado. Un grupo de abogados conservadores, liderados por el influyente magistrado Ocampo, su antiguo protegido, presentó una solicitud formal al Consejo de la Magistratura para evaluar su salud mental, alegando comportamientos erráticos y decisiones que desestabilizan el orden jurídico. Fue un golpe bajo, pero calculado. El entorno se dividía entre quienes deseaban aprovechar su caída para ascender y quienes comenzaban a verlo como símbolo de algo mayor, un hombre poderoso enfrentando sus propias sombras. La prensa estaba dividida. Algunos lo pintaban como un anciano en declive tratando de salvar su imagen, otros hablaban de reparación histórica. Esteban, aislado en su despacho, saboreaba por primera vez el amargo gusto de no controlar más la narrativa. Capítulo 5. La primera fractura. La decisión de Salvatierra provocó una reacción en cadena que ni él mismo pudo prever. El informe que entregó al Consejo de la Magistratura no solo contenía votos divergentes ignorados, sino que también revelaba un patrón de centralización deliberada de decisiones, transformando al colegiado en una fachada de su voluntad personal. En menos de 48 horas, los principales periódicos del país publicaban titulares como "El juez que se acusó a sí mismo" y "Se abre la caja negra del Poder Judicial". Pero el coraje tiene su precio, y llegó rápido. Salvatierra recibió una notificación interna informándole que sería temporalmente apartado de la presidencia del tribunal mientras durara la investigación. Era el comienzo de su caída formal, y, paradójicamente, el punto más alto de su humanidad. Alejado de sus funciones, regresó a su antigua casa, lejos del mármol frío del Palacio de Justicia. Pasaba horas revisando documentos viejos, correspondencia, actas de reuniones. Por primera vez, leía todo con ojos de ciudadano, no de juez. Mientras tanto, dentro del tribunal, el ambiente hervía. Ocampo, el ambicioso magistrado que antes fue su protegido, lideraba una facción conservadora que se oponía abiertamente a las revisiones propuestas. Comenzaron a surgir acusaciones contra Lucía, tratando de deslegitimar su reputación. Una excolega presentó una denuncia anónima insinuando que ella actuaba por intereses políticos. Tomás, Gabriela y otros aliados comenzaron a sufrir presiones sutiles, notificaciones fiscales, cancelación de audiencias, pérdida de plazos por errores del sistema. Lucía no retrocedió. Al contrario, formó un pequeño equipo de jóvenes abogados, entre ellos Gabriela, y comenzó a organizar todas las pruebas en orden cronológico, preparando una denuncia formal contra los mecanismos internos que durante años silenciaron tantas voces. Era un trabajo arduo, a menudo hasta la madrugada, pero cargado de un sentimiento que ella creía haber perdido: esperanza. Tomás, presionado por viejos aliados, dudaba. Estaba dividido entre apoyar públicamente a Lucía o proteger lo que quedaba de su carrera. En un encuentro tenso,
él le confesó, no sé si tengo la fuerza para romper con todo lo que me protegió durante tanto tiempo. Lucía le respondió con firmeza, pero sin dureza, a veces, protegerse también es una forma de traicionar. Al saber que sus aliados estaban siendo presionados, Salvatierra tomó una decisión inesperada, convocó una conferencia de prensa. Aunque apartado, aún tenía voz. En cadena nacional, confesó no solo sus errores como juez, sino también los mecanismos de silencio que impuso, los miedos que alimentó y la arrogancia que sostuvo. Durante años creí que el orden valía más que la verdad. Hoy entiendo que sin verdad, el orden es apenas una ilusión. Sus palabras conmovieron al país. Por primera vez, un hombre en la cima del poder admitía que se había equivocado, no por ignorancia, sino por elección. Aquella confesión no puso fin al conflicto, solo lo intensificó. Los círculos de silencio empezaban a romperse, y con ellos, los gritos de quienes aún resistían al cambio. Capítulo 6. Voces que despiertan. La sala de audiencias estaba más llena que nunca. Periodistas, estudiantes de derecho e incluso exempleados jubilados del tribunal ocupaban todos los bancos para presenciar la nueva etapa del caso reabierto. Lucía, con su porte elegante y firme, llamó a la siguiente testigo, Elena Rodríguez, secretaria de un magistrado que trabajaba bajo las órdenes de Salvatierra. Su rostro mostraba el paso del tiempo, pero su voz era segura. Declaró que, durante años, fue obligada a reescribir sentencias que no coincidían con los votos originales de los jueces. Las órdenes siempre venían con la misma frase, instrucciones superiores. Al ser interrogada por Lucía sobre quién daba esas instrucciones, Elena respiró hondo, miró directamente a Salvatierra y dijo, el propio presidente del tribunal. Un murmullo recorrió la sala. Salvatierra cerró los ojos, pero no pronunció palabra. Entre bastidores, Gabriela, la joven pasante, comenzaba a conectar las piezas. Había pasado semanas revisando documentos antiguos y encontró patrones de redacción similares en decisiones supuestamente escritas por distintos jueces. Era como si una sola mano los hubiera redactado todos. Llevó sus hallazgos a Lucía, quien quedó impresionada por su precisión y valentía. Por primera vez, Gabriela sentía que su voz tenía valor, que podía ser más que una espectadora de ese momento histórico. Mientras tanto, Tomás buscaba a otros colegas jubilados para recabar testimonios que confirmaran lo dicho por Elena. El silencio se rompía no solo en el tribunal, sino también en las conciencias de quienes antes callaban. Nacía un movimiento, aún tímido, pero imparable. Salvatierra, lejos de reaccionar con furia, pidió una copia firmada de la declaración de Elena. Más tarde, a solas, la leyó con atención. Esa declaración lo obligaba a mirar su propia trayectoria no como la de un defensor de la justicia, sino como la de un arquitecto del silencio. No se veía a sí mismo como un hombre cruel, pero reconocía el peso de sus decisiones. Comprendía ahora que cada acto de orden había costado carreras y vidas. La revelación de Elena fue el golpe definitivo. Lo que antes era duda, ahora era certeza, debía ir más allá. Por primera vez, pensó en usar su poder no para protegerse, sino para abrir las puertas a la verdad. Al día siguiente, Salvatierra convocó una sesión extraordinaria. La sala estaba repleta. Con la toga puesta pero sin su altivez habitual, anunció que no solo permitiría la reapertura de todos los casos mencionados, sino que entregaría al Consejo de la Magistratura un informe con todos los votos originales archivados durante su presidencia. El impacto fue inmediato. Lucía alzó la mirada, sorprendida, incluso los periodistas vacilaron antes de escribir. Salvatierra respiró hondo y dijo, si he sido parte del problema, entonces debo ser parte de la reparación. El silencio que impuse no puede ser más fuerte que la verdad que ustedes traen hoy. En ese momento, algo cambió. No solo en el tribunal, sino en la historia del país. El juez que durante 30 años reinó absoluto ahora se convertía en el primero en derribar su propio imperio. Capítulo 7. Círculos que se rompen. La decisión valiente de Salvatierra sacudió los cimientos del sistema judicial como un terremoto. Lo que comenzó como una excepción se convirtió en precedente, y en los días siguientes, otros jueces jóvenes empezaron a cuestionar decisiones del pasado. Mientras tanto, el ala conservadora encabezada por Ocampo reaccionó con furia. En los pasillos del Palacio de Justicia, se respiraba tensión. Reuniones a puertas cerradas, correos filtrados a la prensa y amenazas veladas marcaron la atmósfera de un sistema que se resistía a morir. En los periódicos más tradicionales, surgieron columnas cuestionando la estabilidad del poder judicial.
Algunos acusaban a Salvatierra de debilitar la institución al exponerla. Pero las calles contaban otra historia. Colectivos ciudadanos convocaban marchas frente al tribunal exigiendo más transparencia y apoyando a Lucía y su equipo. Lucía, por su parte, comprendió que el conflicto ya no era solo jurídico. Era moral, era histórico. Junto a Gabriela y otros jóvenes abogados, comenzaron a organizar foros públicos donde víctimas de sentencias injustas podían contar sus historias. Aquellos relatos desgarradores pintaban el retrato de un sistema que por años protegió el poder y sacrificó la verdad. En uno de esos encuentros, una mujer mayor relató entre lágrimas cómo su esposo fue condenado sin pruebas y murió en prisión, mientras que el verdadero responsable jamás fue juzgado. Salvatierra, que asistió discretamente al evento, no pudo evitar bajar la cabeza. Cada testimonio era un espejo que le devolvía el rostro del juez que había sido. Mientras tanto, Tomás Rivero vivía su propia encrucijada. Algunos antiguos colegas le ofrecieron regresar al círculo, prometiéndole prestigio y protección si se desvinculaba de Lucía. Durante días evitó responder. Pero una tarde, al ver a Gabriela hablar con una joven estudiante sobre el valor de la integridad, entendió que el futuro no estaba en los viejos salones del poder, sino en esas voces nuevas, decididas y firmes. Esa misma noche, envió un comunicado a la prensa declarando su apoyo público al proceso de revisión impulsado por Lucía y Salvatierra. Fue una declaración breve, pero contundente: es hora de que el silencio deje de ser costumbre. El Consejo de la Magistratura, presionado por la opinión pública y dividido internamente, anunció la apertura de una comisión especial para revisar casos emblemáticos de las últimas 3 décadas. Era una medida sin precedentes. Aunque aún estaba lejos de garantizar justicia, marcaba un antes y un después. Salvatierra fue invitado a declarar. Ya sin toga ni privilegios, llegó al edificio como un hombre común. Frente al panel, se limitó a decir: durante años, creí que ser fuerte era imponer. Hoy entiendo que la verdadera fuerza está en reconocer los errores y en escuchar a quienes fueron callados. Su voz ya no tenía el peso del juez, pero sí la profundidad del arrepentido. Y esa nueva voz, frágil y firme a la vez, comenzaba a resonar donde antes solo reinaba el eco del poder. Capítulo 8. La caída del ídolo. A pesar del apoyo creciente en las calles, la maquinaria del poder no se detuvo. Días después de su declaración ante el Consejo, Salvatierra recibió una notificación formal: se abriría un juicio político en su contra por negligencia sistemática y abuso de autoridad prolongado. La noticia cayó como un balde de agua helada sobre la opinión pública. Algunos lo vieron como el precio justo por sus actos pasados, otros, como una represalia disfrazada. Él, por su parte, recibió la carta con una serenidad desconcertante. La dejó sobre la mesa de su comedor, junto a un viejo retrato de su juventud como juez recién nombrado. Miró la fotografía largamente, y por primera vez, no reconoció al hombre que sonreía en ella. La presión mediática alcanzó niveles insoportables. Algunos programas sensacionalistas comenzaron a indagar en su vida privada. Reporteros acampaban frente a su casa. Se publicaron artículos acusándolo de enriquecimiento ilícito, aunque sin pruebas contundentes. Salvatierra, acostumbrado a controlar cada narrativa, sintió por primera vez la asfixia del escrutinio público. En las redes sociales, su nombre era tendencia diaria. Mientras tanto, Ocampo aparecía con frecuencia en televisión, presentándose como el defensor de la institucionalidad. Era evidente que la caída del viejo juez era usada como plataforma política por quienes temían que la ola de reformas llegara demasiado lejos. Lucía también enfrentaba ataques. Recibió amenazas anónimas, su automóvil fue rayado con insultos, y algunos medios comenzaron a insinuar que su cruzada tenía motivaciones personales. Sin embargo, lejos de acobardarse, Lucía duplicó sus esfuerzos. Presentó un recurso legal solicitando que el juicio político a Salvatierra no interfiriera con las investigaciones en curso. Para ella, lo importante no era salvar al hombre, sino garantizar que las puertas que se habían abierto no se volvieran a cerrar. Gabriela, firme a su lado, le preguntó una noche: ¿crees que valió la pena todo esto? Lucía respondió sin dudar: vale la pena cada vez que alguien se atreve a hablar. El día del inicio del juicio político, Salvatierra caminó hacia el edificio rodeado de cámaras, micrófonos y gritos. Algunos lo insultaban, otros lo aplaudían. Lucía estaba allí, observándolo desde lejos, con el corazón dividido. No lo veía ya como el juez autoritario, sino como un hombre quebrado, humano, que había cometido errores y ahora decidía enfrentarlos.
Al ingresar al recinto, Salvatierra hizo una pausa en el umbral. Inspiró profundo, alzó la vista hacia el cielo gris, y entró. No sabía si saldría absuelto o condenado, pero si sabía algo con certeza, ya no era el mismo. Y esa transformación, aunque dolorosa, era quizás su mayor acto de justicia. Capítulo 9. Luz entre las ruinas. El juicio político avanzó con una velocidad inusitada. En apenas 2 semanas, el Consejo de la Magistratura recopiló testimonios, informes y documentos que cubrían décadas de decisiones. Salvatierra se presentó en cada audiencia sin abogado defensor, insistiendo en hablar por sí mismo. Su tono era pausado, sin arrogancia ni dramatismo. No vengo a justificarme. Vengo a colaborar con una verdad que me incluye, repetía. Algunos miembros del Consejo se sorprendieron por su apertura. Otros, como Ocampo, aprovecharon cada palabra suya para atacar su integridad. Pero el país entero observaba con atención. Y mientras las instituciones tambaleaban, algo insólito sucedía. La figura de Salvatierra, antes símbolo de poder absoluto, se transformaba lentamente en una figura de redención. En los pasillos del tribunal, Gabriela se convirtió en una voz firme. Defendía a Lucía en entrevistas, organizaba encuentros con estudiantes y ayudaba a familiares de víctimas a entender el proceso judicial. Su crecimiento era evidente. Incluso aquellos que la habían subestimado comenzaron a verla con respeto. En una de las audiencias públicas, tomó la palabra y dijo: aprendí que la justicia no siempre necesita un juez para existir. A veces, solo necesita que alguien se atreva a mirarla de frente. Sus palabras emocionaron a muchos, incluida Lucía, quien la abrazó al terminar la sesión. Entre ambas, se tejía una nueva generación de justicia, menos jerárquica, más humana. En paralelo, comenzaron a llegar cartas de antiguos colegas de Salvatierra. Algunos lo criticaban duramente, otros, en cambio, agradecían que hubiese roto el pacto de silencio. Una de esas cartas provenía de un juez retirado que escribió: tu caída nos obligó a mirarnos al espejo. Quizás era lo que necesitábamos para recordar por qué empezamos en esto. Salvatierra leyó esa misiva en silencio, conmovido. No buscaba absolución, pero empezaba a entender que su camino podía tener sentido más allá del castigo. Lo importante ya no era su figura pública, sino las puertas que había logrado abrir para los demás. Su ego, otrora impenetrable, ahora se inclinaba ante la posibilidad de una justicia distinta. Finalmente, el Consejo dictó su resolución: Salvatierra sería destituido oficialmente, pero no se le impediría colaborar en calidad de asesor en los nuevos procesos de reforma judicial. Fue una decisión salomónica. En lugar de eliminarlo, lo invitaban a participar en el cambio que había iniciado. Cuando la noticia se hizo pública, muchos celebraron, otros protestaron. Pero algo era innegable: por primera vez en mucho tiempo, la justicia dejaba de ser una torre de marfil para empezar a convertirse en un puente. Y en medio de esas ruinas institucionales, una luz comenzaba a asomar. No era la de Salvatierra, ni la de Lucía, ni la de Gabriela. Era la de todos aquellos que, en silencio, habían esperado demasiado tiempo para ser escuchados. Capítulo 10. Preparativos para el juicio final. La noticia de que Salvatierra participaría como asesor en las reformas judiciales dividió a la sociedad. Mientras algunos lo veían como una oportunidad de redención institucional, otros consideraban su presencia una afrenta a las víctimas del sistema que él mismo había liderado. En ese contexto tenso, se anunció un juicio simbólico impulsado por organizaciones de derechos humanos y colectivos de abogados. No tenía peso legal, pero sí valor moral. Sería un espacio público donde las víctimas pudieran exponer sus historias y exigir compromisos concretos del Estado. Lucía fue invitada a moderar el evento. Gabriela se ofreció a organizar la logística. Y Salvatierra aceptó comparecer, sabiendo que esa sería su prueba más difícil: escuchar, sin poder responder. Durante los días previos, el ambiente era casi ritual. En la Facultad de Derecho, profesores y alumnos discutían el impacto del evento. En las redes sociales, se compartían testimonios, fotografías y archivos de casos olvidados. Muchos viajaron desde otras provincias para estar presentes. Tomás, que había permanecido en segundo plano, reapareció para coordinar la seguridad y garantizar que todo se desarrollara con respeto. Era como si cada persona que alguna vez sufrió en silencio ahora tuviera un lugar y una voz. La ciudad se preparaba para algo más grande que un juicio, una catarsis colectiva. Salvatierra, por su parte, pasó los días en su casa, en completa soledad. Releyó sentencias antiguas,
garabateó notas al margen, y en más de una ocasión, rompió a llorar. Comprendía que ya no podía reparar el daño hecho, pero al menos podía no negarlo. En una libreta, escribió una frase que repetiría días después: el poder me hizo sordo, pero el silencio de los otros me despertó. Cuando se encontró con Lucía antes del evento, la miró con una mezcla de tristeza y gratitud. Gracias por no callarte, le dijo. Ella no respondió con palabras, solo asintió. Ya no había rencor, solo conciencia del momento que estaban por protagonizar. La noche anterior al juicio simbólico, Gabriela caminó sola por el salón donde se llevaría a cabo. Sillas en círculo, una mesa central vacía, fotos de víctimas en las paredes. Cerró los ojos por un instante, y sintió el peso de lo que habían construido. No era solo un acto. Era una ruptura con décadas de miedo. Y aunque el dolor seguía presente, también lo estaba la esperanza. Al salir del recinto, escribió un mensaje en un cartel pegado a la puerta: aquí se escucha lo que el poder calló. Estaba todo listo. El país, por fin, se preparaba para escuchar lo que durante tanto tiempo había preferido ignorar. Capítulo 11. El juicio del silencio. El salón estaba colmado. Las luces tenues y el murmullo respetuoso creaban un ambiente solemne. En el centro, la mesa vacía aguardaba a Salvatierra. A su alrededor, familiares de víctimas, abogados silenciados, estudiantes, jueces jóvenes y ciudadanos comunes observaban en silencio. Lucía dio la bienvenida con voz firme: hoy no juzgamos a un hombre. Hoy enfrentamos el eco de nuestro silencio colectivo. Uno a uno, los testimonios comenzaron. Una mujer habló del juicio perdido que le costó la custodia de sus hijos. Un hombre relató cómo su carrera fue destruida por enfrentarse al sistema. Cada historia era una herida abierta, y sin embargo, nadie gritaba. Solo se escuchaba el dolor compartido. El país entero seguía la transmisión en directo. Salvatierra ingresó sin toga ni escoltas. Vestía de manera sencilla, con los hombros ligeramente encorvados. Caminó lentamente hasta la mesa central y permaneció de pie, sin interrumpir. Cada testimonio parecía golpearlo en el pecho. A ratos, cerraba los ojos, otras veces, asentía con los labios apretados. Cuando finalmente le ofrecieron la palabra, no intentó defenderse. No tengo derecho a pedir perdón, pero sí la obligación de escuchar hasta el final, dijo. Y se sentó, en silencio. Aquello fue más potente que cualquier discurso. En su silencio, reconocía la magnitud de lo que había ignorado. Nadie lo interrumpió. Nadie lo absolvió. Y, sin embargo, algo en el aire comenzó a cambiar. Gabriela fue la última en hablar. Su voz, serena y clara, recorrió la sala como un faro. Durante años nos enseñaron que la justicia era intocable. Pero la justicia que no escucha, se convierte en tiranía. Hoy, al vernos aquí, sé que algo cambió. Miró a Salvatierra directamente. Usted fue parte del silencio. Pero hoy, al estar sentado ahí, se convirtió en testigo de la verdad. Luego miró al público. Y nosotros, al atrevernos a hablar, nos convertimos en su jurado. Hubo un momento de quietud profunda. No había veredictos, pero sí conciencia. Y eso, en sí mismo, era revolucionario. Al final del día, las personas comenzaron a retirarse en silencio, como si salieran de una ceremonia sagrada. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Pero muchos lloraron. Salvatierra permaneció sentado unos minutos más, hasta que Lucía se acercó y le ofreció la mano. Él la tomó con firmeza. No hubo palabras, solo un gesto de humanidad. Esa noche, el país no borró su historia, pero comenzó a escribir una nueva. Una donde las voces no fueran interrumpidas. Una donde la justicia dejara de ser un privilegio y se convirtiera, por fin, en un derecho compartido. Capítulo 12. Epílogo: Voces que permanecen. Han pasado 6 meses desde aquel juicio simbólico que marcó un antes y un después en la historia judicial del país. El tribunal fue renovado, no en su arquitectura, sino en su alma. Nuevos jueces fueron nombrados, se implementaron protocolos de revisión de sentencias, y se creó una unidad permanente de escucha para víctimas de errores judiciales. Lucía lidera esa unidad, y Gabriela trabaja ahora como asesora legal de la Comisión Nacional de Verdad Jurídica, organismo nacido de aquella ola de transformación. Juntas recorren universidades, barrios y municipios llevando talleres sobre justicia restaurativa. Ya no son solo abogadas, son referentes de una nueva forma de entender el poder, no como imposición, sino como servicio. Salvatierra vive en una casa modesta,
lejos del centro. Su vida es simple, camina al mercado, lee libros olvidados y responde cartas de jóvenes estudiantes que aún le escriben. Algunas son críticas, otras buscan consejo. En una entrevista reciente, dijo, no sé si merezco el lugar que algunos me dan hoy. Solo intento no callarme nunca más. No volvió a ejercer ningún cargo, pero participa activamente en foros de reflexión sobre ética judicial. Es un hombre diferente, no por lo que perdió, sino por lo que decidió enfrentar. La historia no lo absuelve ni lo condena. Solo lo expone, como espejo de un sistema y de una época. Gabriela publicó un libro titulado Cuando hablar es justicia, donde recopila testimonios del proceso, reflexiones personales y aprendizajes. Su prólogo comienza con una frase que resume todo lo vivido: la justicia no empieza en los tribunales, sino en la conciencia de quienes se atreven a no callar. El libro se convirtió en lectura obligatoria en varias facultades de derecho. Lucía, por su parte, rechaza con humildad cualquier homenaje. Yo no cambié la historia. Solo abrí la puerta para que otros pudieran contar la suya, dice con una sonrisa serena. El país aún enfrenta desafíos. La memoria es frágil y el poder, persistente. Pero algo permanece. En cada sala de audiencias donde se escucha sin interrumpir, en cada joven que alza la voz sin miedo, en cada juez que decide con integridad, resuena el eco de aquella transformación. Voces que antes fueron silenciadas hoy forman un coro que no puede ser ignorado. Y mientras haya quienes decidan hablar, con verdad, con valentía, con humanidad, la justicia no será solo una institución, será un acto vivo, constante y profundamente humano.